¿Está grabando? ¿Está grabando? Primero que nada, buenos días. El día de hoy les vamos a exponer sobre un tren electromagnético, que es la práctica que vamos a presentar. Los integrantes son José Manuel Medina Parera, José Miguel Méndez Hernández, Julio Molar Ojeda, Joel Alfredo Mares Acosta, Elías Natanael Moreno Ontiveros, José Nicolás Moreno Juárez, María Paulina Moreno Zarazúa y su servidor Pedro Fabián Muñoz Díaz. Los temas al tratar serán, primero que nada, una introducción para que entiendan más o menos de qué es lo que va a tratar esta exposición. Después, ¿qué fueron las zonas que influyen en este experimento para la práctica? Posteriormente, explicar qué es el electromagnetismo, la electricidad magnética y un campo magnético, pues lo que son los temas principales para poder comprender bien cómo es que funciona. Después ya vamos a pasar a la parte práctica, al propio experimento, introduciendo al experimento y los materiales que usaron, el objetivo y los elementos para conocer cómo es que esto funciona, y por último el procedimiento, demostración y la conclusión del tema. A continuación, mi compañero Manuel Medina. Este proyecto se basa en la construcción de un tren magnético casero hecho con materiales fáciles y accesibles, un cable de cobre enrollado, una pila de AAA y 4 imanes de neodimio. Este experimento, también llamado tren monopolar, enseña los fundamentos principales del electromagnetismo. Al juntar la pila con los imanes y meterlos en el cable de cobre, se crea un campo magnético debido al flujo de la corriente y ese empuja al tren. A continuación, mi compañero Ricardo. Fuerzas que influyen, fuerza magnética o dolores, aplicando la ley de Ampere, explica que la circulación de intensidad del campo magnético en un entorno cerrado será proporcional a la corriente eléctrica que lo atraviesa. Aplicándolo al experimento, cuando introducimos la batería con los imanes a la bobina de cobre, esta genera una corriente eléctrica, creando así un campo magnético. Y la inducción electromagnética, aplicando la ley de Faraday, explica que es el fenómeno porque se genera una corriente eléctrica en un conducto cuando hay un cambio en el campo magnético. Cuando movemos los imanes dentro de la bobina de cobre, se genera una corriente eléctrica, cambiando el flujo magnético, impulsando así el tren hacia adelante. Bueno, para entender más o menos el proyecto, tenemos que tocar el tema del electromagnetismo. ¿Qué es el electromagnetismo? Bueno, el electromagnetismo es una ciencia es una rama de la física que estudia los campos eléctricos y magnéticos, en los cuales, como ustedes sabrán, los eléctricos es cuando hay una corriente eléctrica y los magnéticos involucran a los imanes. Ahora, esta ciencia lo que abarca es básicamente esos dos conceptos juntos, el electromagnetismo. Uno de los principales científicos que descubrieron eso fue Michael Faraday, que en su época descubrió que cuando a un conductor le metías corriente, se creaba un campo magnético, y este campo magnético tenía más fuerza de atracción o repulsión dependiendo de la fuerza o más bien corriente que tenga. Y para eso pues abarcaremos eso, y sería todo y ya. Le voy a presentar lo de la levitación magnética. Este es el fenómeno por el cual se da gracias a levitar por los imanes en una pila, genera un campo donde se hace repulsión y se puede mover. Son superconductores y si los polos de los imanes tocan la pila son opuestos, el tren no se mueve. Se consigue mediante la interacción de campos magnéticos que pueden dar lugar a fuerzas de atracción o repulsión, como les dije. Actúan dos imanes de un lado de la pila, al lado positivo y al lado negativo, dependiendo del diseño del vehículo, es decir, según el tren utiliza el sistema. En pocas palabras, en este caso, la elección magnética introducido a nuestro experimento es debido a una fuerza push-pull. ¿A qué me refiero?
Por este caso, como podemos ver, hay una fuerza que lo lleva hacia adelante y por el otro que lo está al revés que lo repele. Eso provoca que nuestro tren, por así llamarlo, se vaya a mover. En otros casos, que son ya cuando se usan las propiedades superconductores, es cuando llega el metal, o en este caso el imán, a temperaturas demasiado bajas, cercanas al cero absoluto. Pero en ese caso, debido a que no estamos en ese tipo de condiciones, se opta por una solución más sencilla o más simple, que sería esta que podemos ver por acá, y que después en nuestro experimento se va a poder demostrar. Ok, un elemento muy importante para que nuestro tren pueda funcionar es cómo influye el campo magnético a través de este. Primero, para entender, un campo magnético es la representación matemática del espacio en el que fluye una energía magnética. Para que esta energía magnética pueda estar presente, debe de existir una fuente magnética, siendo por ejemplo un imán, una corriente eléctrica en movimiento. El campo magnético es dipolar. ¿Qué quiere decir esto? Que posee dos polos, polo positivo y polo negativo. Su principal característica del campo magnético es que para que se pueda crear o modificar, tiene que ser de la fuente magnética de la cual se generó. El campo magnético no es algo que se ve, pero es algo que está presente y se puede conocer, siendo por ejemplo el planeta Tierra, el cual posee un campo magnético con su polo norte y su polo sur. Este campo magnético nos protege ya sea de tormentas solares. Otro ejemplo es una brújula. Si pueden ver, una brújula, una simple brújula sin estar magnetizada no apuntará al norte, pero cuando esta se magnetiza, crea un campo magnético el cual es atraído hacia el polo norte de nuestro planeta Tierra. Es un ejemplo muy básico. Otro es el embobinado. Este es para nuestro tren magnético que realizaremos. Si pueden observar aquí, el embobinado está realizado y al poseer un imán adentro se genera un campo magnético el cual tiene un sentido de flujo, que si pueden ver es hacia el norte, y eso lo demostraremos en nuestro experimento. Ok, voy a dar una pequeña introducción sobre nuestro experimento, que ya creo que ya tienen una idea base de lo que es, porque muchos de mis compañeros ya lo hablaron. Ok, en pocas palabras, el experimento se llama tren mágico, o también de mejor manera el tren homopolar. En pocas palabras, es un tren magnético casero. ¿Okay? Nos interpreta la interacción que tiene entre la corriente eléctrica y los campos magnéticos cuando se genera el movimiento. Okay. Si prestamos atención, podemos ver que esto no solamente es un experimento, sino que es base a cómo como dice aquí, funciona como una herramienta educativa para entender el funcionamiento de cómo funcionan los motores. Okay. Y una última cosa es que esto lo podemos explicar como la fuerza de Lorentz. En la siguiente diapositiva, aquí están los materiales, que son alambre de cobre, una batería AAA o de reloj y 8 imanes de neodimio. El objetivo deseado con nuestro proyecto es que a través del embobinado de cobre, al introducir la batería AA o AAA, conectando los imanes, a través de él genera un campo magnético y fluya a través de esta al salir. Los fundamentos de nuestro proyecto es electromagnetismo, que genera el campo magnético en la bobina de cobre gracias a los imanes y la pila. También la corriente eléctrica, pues el voltaje de la batería. Magnetismo por los imanes y la ley de Faraday para lograr el movimiento. Ley de Coulomb, que es interacción entre cargas eléctricas. La ley de Lenz, que es inducción electromagnética, y la energía eléctrica, que es la conversión de energía. Bueno, ahora sí, ¿cuál fue el procedimiento, verdad?
para poder llevar a cabo este experimento. Primero que nada se reparan aproximadamente unos 3 metros. Esta cantidad depende mucho de qué tan largo quieras que sea tu tren y qué tan junto quieres que sea el embobinado. Entre más separado funciona un tanto peor. ¿Por qué? Debido a que nos pasó que llegaba un punto donde el imán se atoraba, por así llamarlo, y eso provocaba que no avanzara. Por otra parte, por medio de un tubo de PVC de aproximadamente 1 pulgada, se enrolla el alambre de cobre usando ese PVC como una tipo de guía, para que todos tengan el mismo diámetro. Se enrolla el alambre de cobre hasta que tenga aproximadamente la longitud deseada, como yo les había comentado, para que después los imanes de neodimio los van a agarrar y van a ver cuáles son los polos que se repelen, es decir, cuando son iguales. Una vez que vean que son iguales, imaginemos que está por acá nuestra batería, polo positivo y polo negativo. Tenemos acá nuestro primer imán y nuestro segundo imán. Podemos que sea nuestro norte, sur, norte, y acá va a ser nuestro norte, sur. Como pueden ver, ambos imanes, al ser de polos iguales, como lo podemos ver acá, se van a repeler. Justamente eso es lo que ocupamos para que el experimento funcione. Que como podemos ver, acá es donde dice que se ocupan 3 imanes en cada polo. Esa cantidad de imanes, otra vez, depende de qué tan fuerte quieren que sea, pues vaya, su tren, puesto que entre más imanes, mayor será el campo que se va a poder lograr. Después se va a insertar la batería con los imanes dentro del alambre de cobre y se va a observar su funcionamiento. Pero ahora, ya les había explicado qué es la ley de Faraday y qué es la ley esa de Lenz. Pero realmente, ¿verdad? En este caso, ¿cómo es que se ve expresada? En la teoría es muy sencillo el poder decirlo, pero el poderlo explicar es otra cosa. Primero que nada, la ley es Faraday. Supongamos que tenemos por acá un transformador, ¿verdad? Un embobinado principal y uno secundario. En ese caso, si checamos cuál es la corriente que hay en base al cero. ¿Por qué? Porque no hay ningún voltaje por hacia abajo. En cambio, si colocamos por acá una batería con su polo positivo y polo negativo, si lo conectamos así tampoco va a pasar nada. En cambio, si nosotros desconectamos y conectamos una y otra vez, vamos a ver que se genera una pequeña corriente en el otro embobinado. Aunque no haya una conexión física entre ellos, se genera una corriente. ¿Por qué? Al excitar este embobinado, generamos, como ya habían comentado nuestros compañeros, un campo electromagnético. El campo va a excitar a los propios electrones del segundo embobinado, de tal manera que se genere esta corriente. A su vez, lo pueden ver de una forma muy sencilla. Agarren una bobina y pásenle un imán una y otra vez, y van a ver cómo también se genera una corriente. Esta es la ley de Faraday. Ahora, para que funcione hay otra ley que también es muy importante, la ley de Lenz. Una pequeña disculpa por cómo es mi letra, ¿verdad? La ley de Lenz dice que, ¿recuerdan cuál es el principio de conservación de la energía? Por ejemplo, la energía cinética y la energía esa, ¿verdad? Es decir, que si por ejemplo tenemos acá, como lo podemos ver, a nuestro imán con su polo norte y su polo sur, con su campo, y si creamos
movimiento que vaya hacia adentro, la ley de Lenz dice que se va a crear en nuestro solenoide una fuerza de igual magnitud. Es decir, si vamos a hacerla para acá, va a ser de igual magnitud inversamente. Pero para que se pueda repeler, quiere decir que el campo del propio inductor o solenoide debe ser igual. Es decir, si lo vamos a, ¿cómo se llama?, a juntar el polo norte, pues acá también debe haber un polo norte. En cambio, cuando nosotros alejemos el imán, otra vez norte y sur, lo vayamos a alejar, se va a generar por acá también una fuerza que lo vaya a hacer de la misma magnitud a la dirección contraria. Por lo que, si acá tenemos norte, acá habrá sur. Ahora, ¿a qué lo quiero llegar? Es con esto. Como pueden ver, según cómo vaya a ser el movimiento del propio imán, el campo llega a cambiar. Esto permite que el propio tren se va a ver debido a un efecto push-pull. Ahora sí, veamos cómo es que funciona. A ver, pongan atención. Estoy viendo gente que no está poniendo atención, están en otra cosa. ¿Quieres un banco, Pedro? ¿Dónde? ¿Un banco ahí? Si quieres. Pero... Y tampoco vi que tomara nota. Sí. Estamos sacando nuestros imanes de neodimio. Vamos a separarlos primero que nada, ¿verdad? Con antelación habíamos preparado el embobinado. Y como pueden ver, así se empiezan a repeler. Es decir, que son del mismo polo. Es que luego el T1 se van a juntar. Una vez que encontremos cuáles son los polos que se repelen, vamos a colocarlos en la batería. ¿Me puedes ayudar a esperar? Se repelen. Uno va en la parte por acá, el otro en la parte por acá. Si lo vamos a introducir en nuestro embobinado. Como pueden ver, no sé yo si es que se ve en la cámara y si lo sientes, lo puedes tú, por ejemplo, sentir. ¿Ves cómo es que hay una fuerza que lo está repeliendo? Entonces, esto quiere decir que ahorita va en dirección contraria. Lo ponemos ese lado con mucho cuidado. Lo giramos para que pueda funcionar mejor, como si estuviéramos amasándolo, ¿verdad? Vamos a ver cómo es que poco a poco, ¿verdad?, llega a avanzar hasta que, como pueden ver, hacia la cámara llega al otro lado. Debido a cómo está hecho nuestro alambre este cobre y el embobinado, ¿verdad?, no es muy preciso, pero a grandes rasgos así es como funciona. De hecho, la cámara y los que tengan pueden ver cómo es que llegó hasta el otro lado, significando que el experimento fue un éxito. Nada más que si lo hacen, tengan mucho cuidado, usen pilas alcalinas, porque se llega a calentar muchísimo la pila. Entonces, para que la tengan en medio. Y como una pequeña conclusión de esto, podemos ver cómo es que hay fuerzas que no
podemos ver, sin embargo, esta de precedentes. La elaboración de ese tipo de tren en papel es muy sencilla, pero llevarlo a cabo lleva práctica y sobre todo conseguir buenos materiales para hacerlo. Y más que nada, eso sería nuestra presentación y muchas gracias.